Habíamos quedado la semana antepasada con relación a este tema de mirar cómo es que funciona la configuración en medio puente. Es una disposición de en los, los MOSFET con relación al transformador. Entonces esta es la fuente principal que viene gobernada. Ustedes tienen su archivo, viene gobernada por el CXA3810 y la configuración que tiene este par de MOSFET con el transformador y el integrado es de medio puente. Aquí vemos dos transformadores, pero este es un transformadorcito de acople. Por ahora vamos a mirar estos y ahorita vemos todo en la imagen para que ustedes queden, como quien dice, bien sabedores de qué es cada cosa. Entonces, yo saqué este conjunto, los dos MOSFET con el primario del transformador y el condensador, o en este caso hay dos condensadores de resonancia. Entonces, a la derecha podemos ver un pedazo de lo que es el plano. Y a la izquierda está la síntesis, donde vamos a empezar a saborear lo que es la configuración en medio puente. ¿A qué se le llama medio puente que nosotros conocemos bastante común? Pues dos diodos y puente completo, 4 diodos para una rectificación. Pues para un switcheo también se utilizan 2 o 4 MOSFET. Cuando se utilizan 2 MOSFET, igual que cuando se utilizan 2 diodos, la configuración se llama en medio puente. ¿Cuál es el objetivo? Hacer circular corriente que va y viene a través de la bobina y el condensador. Entonces vamos a decir que por la bobina, que en este caso es el primario del transformador, va a circular corriente en un sentido y luego en otro sentido. Entonces se va a formar una oscilación. Y esa corriente va a circular también por este condensador. La presencia del condensador evita cualquier componente DC que es indeseable en esta configuración. Pero antes de comenzar a considerarla, vamos a ver, ya tal vez lo había preguntado alguno de los colegas en alguna ocasión, me parece que fue Gildardo, ¿cuál es la diferencia entre la que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es el primario del transformador, vamos a poner aquí, primario del transformador, solamente con un switch, que es la fuente que hemos venido analizando hasta ahora, y naturalmente aquí está el circuito que controla, el que prende y apaga el switch, ¿cierto? Esta es la configuración que nosotros hemos usado hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esta configuración y el medio puente? Resulta que cuando es un solo MOSFET, cuando es un solo switch, la energía del transformador se aprovecha generalmente en media onda. Entonces voy a poner aquí el secundario de este transformador y aquí pongo un diodo rectificador y supongamos que aquí sacamos 12 voltios. Muy bien.
el transformador tiene una fase. Y pongámosle aquí el indicador de fase. Entonces, significa que la fase debe estar aquí también. ¿Por qué? Recordemos eso, nos sobra. Cuando el switch conduce, cerramos el switch, la corriente circula desde el VCC, aquí está el filtro de aplanamiento, hasta tierra. Y en ese caso, este lado de arriba es positivo con relación a este. En ese caso, también el secundario debe ser negativo en el punto donde está el diodo, es decir, aquí y con relación a este, aunque este esté a tierra. ¿Qué significa? Que es cuando el switch se abre, pues vamos a abrir el switch, que las reacciones de la bobina, el filtro sigue siendo positivo, pero en ese momento, este lado de abajo será mucho más positivo que el más B. En ese momento, este otro lado también será positivo. Por consiguiente, el diodo conduce y rectifica sus 12 voltios o lo que tenga que rectificar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el medio puente? ¿Cuál es la diferencia con el medio puente? En el secundario de este transformador verde, voy a dibujar el secundario, así sea aquí más abajito. La rectificación se hace en onda completa. En onda completa. Puede ser en onda completa a transformador, es decir, con 2 diodos. Entonces aquí tendríamos la salida. Podrían ser 12 voltios, 24 voltios, lo que sea que hayamos de sacar. O también podría ser rectificación en onda completa, puente, y en este caso pues entonces tendríamos aquí un puente rectificador. Este entraría aquí a este lado y aquí estaría la salida. Vamos a dibujar un solo diodo, pero son 4. Este sería el negativo, este sería el filtro. Aquí estarían también los 12 o los 24 voltios. Cualquiera de estas dos rectificaciones es lo propio en una configuración en medio puente. Rectificación en onda completa. Eso implica que estamos aprovechando la energía del transformador tanto cuando un switch se cierra y el otro está abierto, como cuando se cierra el de abajo y el otro está abierto. Entonces, la onda, en este caso, la onda que se genera es una onda simétrica. Simétrica. Simétrico, para quien no recuerde mucho qué significa o no se acuerde, en fin, supongo que eso es muy fácil de que nos acordemos. Quiere decir que, vamos a ver qué tan simétrico soy yo en el dibujo. El hemiciclo positivo es de la misma forma, tamaño, amplitud que el negativo. Vamos a suponer que yo aquí dibujé muy bien. Entonces, este es igual a este. Por eso, no hay inconveniente en aprovechar la onda completa. En cambio, cuando es un solo diodo, el hemiciclo no es completamente simétrico. Entonces puede haber el positivo más grande o el negativo más grande. Entonces, en ese sentido, no se acostumbra a rectificar en onda completa, sino en media onda. Entonces,
Si hasta ahí nos entendemos, ya vimos la diferencia entre el medio puente y el puente completo. Entonces, vamos a borrar este pedacito, borramos este otro, y hacemos la explicación de que es muy sencilla. Entonces, tenemos, Profe, qué pena, antes de que siga, yo quisiera preguntarle algo, no sé si sea el momento. diga, Este par de tipos de topología se puede llamar. sí, Eh, ¿Qué diferencia tienen en cuanto a rendimiento, potencia, así, claro, ahorro de energía? claro. Ahí está perfecta la pregunta porque entonces el asunto no es que hoy amanecí de mal genio y voy a poner esta topología en puente completo y mañana amanezco de genio distinto y la voy a poner en medio puente. No, en media onda. Resulta que tiene más posibilidad de corriente la topología en medio puente. Y si se usa en puente completo, todavía más corriente. Significa que se le puede sacar más potencia a la fuente. Entonces el transformador va a entregar más energía porque se va a aprovechar más energía. Entonces hay más posibilidad de alimentar un aparato que consume más cuando hay eh, puente, medio puente o puente completo. Es más eficiente. Bueno, entonces, aquí tenemos el VCC, que puede ser los 160 voltios o los 320 voltios del filtro gordo, o si tenemos eh, corrector de factor de potencia, pues entonces tenemos los 390 voltios aproximadamente del PFC, 390 voltios. Muy bien, cuando estamos gobernando cada uno de estos dos switches, los hacemos que cuando esta onda aquí es positiva, aquí será negativa. Negativa. Entonces, si estos son dos MOSFET canal N, como son aquí a la derecha, los ven ustedes, canal N, necesitan ambos una onda positiva para conducir. Pero no deben conducir al mismo tiempo porque eso sería un corto para la fuente. Imagínense yo cerrar estos dos MOSFET, 1, 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si este punto es tierra, miren aquí tierra abajo, ¿qué estaría haciendo? Colocando o más bien poniendo en corto la fuente. Entonces, eso inmediatamente sería un desastre. Entonces, debo cerrar solo un switch a la vez. Entonces dijimos, cuando este de arriba está positivo, se cierra y el de abajo se queda abierto. Entonces a la corriente no le queda otro camino que recorrer a través del transformador, venir por el diodo y, Condensador. el condensador y terminar en tierra. Ahora, en la siguiente parte, en el otro pedazo del ciclo, que viene siendo este, entonces vamos a cerrar este de abajo y abrimos el de arriba. Abrimos el de arriba. Al abrir el de arriba, entonces ya no va a circular corriente desde la fuente, porque este de abajo no está pegado a la fuente. Pero ¿qué pasa? En el hemiciclo anterior
Al haber hecho circular esta corriente roja, nosotros habíamos cargado este condensador, lo habíamos cargado de esta manera, positivo, negativo. Como en este momento la onda es esta, entonces estoy equivocado. La onda le corresponde, pero positiva al switch de abajo. Entonces significa que la onda que está excitando al switch de abajo debe ser positiva también. Lo habíamos dicho. Son dos canales N. Entonces, lo que realmente está pasando es, en este segundo hemiciclo, al de arriba lo abre porque le está llegando la onda negativa. Y al de abajo lo cierra porque le está llegando una onda positiva. Entonces, como le está llegando una onda positiva al de abajo y este se está cerrando y además el condensador está cargado, entonces lo que se va a hacer es hacer circular, voy a cambiarle de color a esta flecha. Para repetirla, pero entonces vamos a repetirla, vamos a ponerle moradito aquí. Entonces ahora la corriente va a circular en sentido contrario para descargar el filtro. Es decir, este filtro se va a poner en corto. ¿Cómo? Parte el positivo por aquí, sigue por acá, baja por el switch que está cerrado y está haciendo corto entre los dos extremos del condensador. Mire que empezó en este lado y termina en este lado. Quiere decir que está poniendo en corto el condensador, lo está descargando. Entonces, en el primer hemiciclo, positivo para el MOSFET superior, se carga el condensador. En el segundo hemiciclo, negativo para el MOSFET superior y positivo para el inferior, se descarga el condensador. Esa circulación de corriente por el devanado primario transfiere energía a los secundarios y va a tener la posibilidad de hacer esa rectificación en onda completa. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta, amigo? Y enseguida vamos a mirar la pregunta de Gildardo allá. Profe, a diferencia de los que llevan un solo switch, trabajaría entonces este más descansado, estos dos, por el hecho de que uno hace una cosa y el otro otra. Este par de switches trabajan, sí, se puede decir que más descansado, y como hay una circulación constante de corriente por los dos switches, no va a ser tan apremiante el uso de un circuito snubber. Acuérdense que en el otro es muy importante eso que llamábamos casco o protector para el switch, porque en un momento dado, después de estar conduciendo, interrumpimos la corriente y la dejamos como que aporree libremente al transistor. Solamente al transistor le damos, como quien dice, una coraza para que se proteja, pero dejamos que el transformador le descargue el garrotazo al transistor. En este caso, como estamos quitando y poniendo, el transformador no está en ningún momento como suelto para hacer de las suyas, y de esa manera el porrazo que se le da a cada switch en el momento en que descansa no es significativo. Entonces, en ese sentido, los switches trabajan más descansados.
Esta fuente yo la veo muy similar al de Sony, ¿se acuerda? Al de C4834. Sí, 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 sí. Nosotros pues tuvimos mucha guerra con esos televisores, no sé los colegas en otros países, pero aquí en Colombia era un lío porque los transistores tenían que ser de igual beta o algo así, igual ganancia. En fin, hubo mucha lucha con esos transistores, se le adaptaban otros, hasta que por fin vendían el parcito que eran buenos. Se puede presentar esto también en este tipo de televisores y diría yo que es una desventaja también que sean un par porque requieren que sean de características similares. No, no se da el mismo caso a pesar de que teníamos una configuración también en medio puente en el caso de los televisores Sony, chasis BA2, por ejemplo, pero en ese caso era el tipo de control de la fuente el que hacía difícil mantener los transistores con vida cuando había algún exceso, fuera de corriente o fuera de voltaje. En ese caso, y solamente lo voy a referir, no me voy a poner a explicarlo en este momento porque sería desviarnos mucho del tema, pero en ese caso el control se hacía por un método que se llama núcleo saturado. Si recuerdan, los que les tocó trabajar con esa fuente, había un devanado transversal en el transformador y a través de ese devanado se hacía el control. Es decir, en esa fuente no había un TL431 o un SE ta que, bueno, sí había, realmente sí lo había, pero más bien el elemento que hacía el control, el elemento que hacía el control era un devanado del transformador. Entonces, eso era lo que hacía que la fuente fuera muy riesgosa para los transistores, porque estaban trabajando al límite de su capacidad y cualquier desviación pequeña los ponía en corto. Ahora no, ahora la fuente tiene un método de protección que realmente mantiene muy a salvo los transistores, de modo que no se asemejan en ese sentido. No, y de hecho para quien quiera profundizar más en el tema del televisor Sony hay un video muy bueno de, incluso está público, está libre sobre esta fuente de Sony. Es un video muy completo, fue de los primeros videos que sacamos, profe, sobre este tema. Bueno, Bueno, vamos a ver la pregunta. vamos a mirar aquí las observaciones de los compañeros. Bueno, creo que el primero que de Gildardo. Entonces dice, no sé si ya lo han preguntado y tal vez ya lo haya explicado, pero ¿para qué se eleva el voltaje a los 390 voltios? El PFC y no se trabaja igual que los televisores convencionales. La intención de un circuito PFC, hay varias razones que se pueden decir para un voltaje alto. Y es cuando hay, si usted dice, tengo 100 vatios, 100 vatios de salida de una fuente. Esos 100 vatios los puedo obtener, por ejemplo, vamos a recordar la fórmula del vatiaje. Vatios es igual a voltios por amperios. Esa es la fórmula de watt. Entonces, si decimos que tenemos en una fuente 100 vatios y la vamos a obtener con 100 voltios, 100 voltios, le vamos a poner 100 voltios. ¿Cuántos amperios necesitamos para que nos dé 100 vatios si esta es la fórmula? Tenemos que multiplicar a 100 voltios por un amperio. Y eso es igual a 100 vatios. Muy bien. Ahora voy a decir, si yo le pongo 200 voltios para que me dé 100 vatios, tengo que, no necesito un amperio, sino que necesito ¿cuánto?
la mitad, medio amperio. ¿Qué significa esto así? A la vista simple, cuando hay más voltaje, hay menos corriente, menos corriente. El circuito, de alguna manera, tiene una ventaja y es que los cables son más delgados, hay menos calentamiento en cuestión de pérdidas por el cable, ¿cierto? Entonces, esa es una razón para hacer que una fuente tenga más voltaje. En este caso, la pregunta es sobre la fuente. La salida del PFC 390 voltios. No estamos hablando del bateaje allí, pero trajimos el ejemplo del bateaje para comprobar que si yo tengo más voltaje, entonces necesito menos corriente y va a haber menos calentamiento. PFC 390 voltios, por un lado. Y por otro lado, es porque necesito hacer universal la entrada, esa es otra razón, para hacer universal la entrada de la corriente alterna de la entrada de red, para hacerla universal. Entonces, si digo, estamos entre 100, a veces 90 y 240 voltios de entrada de AC, cualquiera de estos me va a trabajar. Entonces cojo una salida que los cubra a todos, 390 voltios. Entonces, si yo estoy alimentando la fuente con una entrada de 240 voltios de alterna, la subo a 390. No es mucho la diferencia, no es mucha la diferencia. Porque inclusive cuando se rectifica en onda completa y no tenemos PFC, la 240 me da 320, 330 voltios en el filtro gordo. Entonces a 390 no es mucha la diferencia. Y la tercera razón que podría decir al respecto de esto es el propio hecho de la corrección de factor de potencia. Acuérdense que el hecho de que haya elementos inductivos en una fuente, como son los transformadores, hace que la circulación de corriente por los diodos del puente rectificador no se lleve a cabo durante todo el tiempo que dura el hemiciclo, sino que generalmente está en el punto más alto del hemiciclo y entonces la circulación de corriente es un pico instantáneo muy fuerte, pero solamente durante un pequeño durante un pequeño tiempo. Entonces, eso hace que haya generación de armónicos que van a calentar los cables, van a introducir ruidos, calentamientos, ineficiencia en la prestación del servicio de corriente alterna y por eso se exige como norma que al consumir, al consumir se ponga en fase la onda de entrada, vuelvo a dibujar el hemiciclo, en voltaje con el consumo en corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que durante todo este lapso de tiempo se van a hacer una cantidad de switcheos rápidos que van a estar, digámoslo así, promediando el transcurso senoidal de la onda. Todas estas pequeñas dientes de sierra, más o menos rojos, son las ondas de corriente que van a tener una envolvente que es de 50 o 60 ciclos y esa configuración va a hacer que
la corriente y el voltaje estén en fase. Por consiguiente, para terminar, la potencia real va a ser prácticamente igual a la potencia aparente. El coeficiente entre estas va a ser cercano a 1, 0.95 o más. Y eso va a dar, eso equivale a ¿qué? Eficiencia en el consumo. Todo ese carretazo, no sé, pero esa es la razón.